¿Puede un solo atentado alterar para siempre la guerra entre potencias y exponer a las élites a un peligro real? El asesinato del general ruso, Fanil Sarvarov, ejecutado en Moscú con un explosivo improvisado, desencadenó una reacción inesperada. El GUR ucraniano reclamó la autoría y desafió al poder ruso. La respuesta fue inmediata. 4 días después, 3 misiles hipersónicos Kinzhal demolieron un búnker en Kiev, justo durante una reunión secreta del GUR con altos mandos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Ni la profundidad ni el cemento detuvieron el golpe ruso. El saldo fue devastador. Oficiales de máximo rango, incluido el general Gerard Duchesne de Francia, el agente británico Kevin McCartney y varios estadounidenses, todos con información vital, murieron en el acto. Occidente perdió piezas clave y recibió una advertencia brutal. Desde ese momento, Moscú promete erradicar a la cúpula del GUR y a sus aliados, sin importar nacionalidad o rango. El lema de Putin de perseguir enemigos hasta en el retrete cobra ahora un nuevo y siniestro significado global. La ilusión de inmunidad se ha roto. Ningún despacho ni búnker es seguro. El conflicto entra en una fase donde la represalia es personal y la escalada amenaza la estabilidad mundial. Las consecuencias de este cambio se sienten ya en todos los frentes. ¿Quién será el siguiente objetivo en esta guerra sin reglas? Los atentados no son nuevos en este conflicto, pero ¿por qué este último lo cambió todo? Durante años, la inteligencia militar ucraniana, el GUR, orquestó ataques letales contra figuras rusas y sus aliados. Explosivos en vehículos, envenenamientos y sabotajes marcaron una escalada creciente. Periodistas, políticos y altos mandos militares fueron blanco de estos operativos. Pero nada se comparaba con el asesinato de Sarvarov en Moscú, ejecutado mediante una bomba oculta en un scooter eléctrico. Esta muerte fue el punto de quiebre. La suma de provocaciones se volvió insostenible. Hasta entonces, la reacción rusa había sido contenida. El Kremlin evitaba responder con la misma brutalidad, limitando las represalias a objetivos militares. Eso cambió cuando los ataques ucranianos alcanzaron buques en el Mar Negro y submarinos en la propia flota rusa. Las reglas estaban siendo reescritas. El asesinato de Sarvarov colmó el vaso. Por primera vez, Moscú respondió directamente contra el liderazgo de la inteligencia enemiga. El mensaje fue claro. Nadie, ni siquiera los aliados occidentales más altos, estaba seguro. Ignorar la acumulación de provocaciones fue el error fatal. Cuando el conflicto supera ciertos límites, la represalia deja de ser selectiva y se convierte en una cacería implacable contra toda la cúpula responsable. Ahora, tras la caída de Sarvarov, el Kremlin prepara el golpe que sacudirá Kiev y pondrá en jaque al GUR. El equilibrio de poder está a punto de romperse. ¿Qué sucede cuando el refugio más protegido se convierte en una trampa mortal? La respuesta cayó del cielo sobre Kiev, transformando la confianza en puro terror en minutos. El 26 de diciembre, mientras altos mandos del GUR y sus aliados occidentales se reunían en un búnker profundo, la seguridad absoluta se evaporó. 3 misiles hipersónicos Kinzhal, imposibles de interceptar, atravesaron decenas de metros de tierra y concreto, pulverizando la fortaleza que se creía indestructible. La destrucción fue total. El impacto arrasó la estructura y enterró vivos a los líderes de la inteligencia occidental. Entre las víctimas figuran el general Gerard Duchesne, el agente británico Kevin McCartney y varios oficiales estadounidenses. Todos eran piezas clave en las operaciones encubiertas contra Moscú. Rumores apuntan a que Kirill Budanov, jefe del GUR, resultó gravemente herido. Aunque no hay confirmación oficial, la sola posibilidad sacude los cimientos de la inteligencia ucraniana. El mito de los búnkeres invulnerables se esfumó. Ya ningún refugio es seguro en esta guerra del siglo XXI. La confianza en la seguridad tecnológica colapsó. Occidente, acostumbrado a operar tras muros y códigos, enfrenta ahora el miedo tangible de perder a sus líderes y de filtraciones devastadoras. Los planes discutidos en esa reunión quedaron abortados. Todo se detuvo de golpe.
El golpe psicológico es brutal. Ucrania y sus aliados pierden a sus cerebros más experimentados y quedan atrapados en el caos. Las redes de agentes se paralizan, los proyectos se congelan y la reputación de la inteligencia occidental queda dañada. El temor y la incertidumbre infectan los mandos, amenazando la moral y la continuidad de futuras operaciones. La vulnerabilidad es ahora global y la posibilidad de una escalada impredecible pesa sobre todos los actores del conflicto. Pero el verdadero alcance de este ataque trasciende lo militar. Las ondas sísmicas de Kiev empiezan a sacudir la diplomacia y la estrategia global de Occidente. La venganza rusa ya no apunta solo a instalaciones. Pronto, el foco se desplazará a su siguiente objetivo, con consecuencias aún más imprevisibles. La guerra secreta deja de ser un duelo oculto y se transforma en una ruleta mortal para todos. El asesinato de altos oficiales occidentales en Kiev rompió reglas tácitas. Obligó a diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a enfrentar preguntas incómodas sobre sus agentes en el conflicto, arriesgando la reputación de sus gobiernos y sacando a la luz lo antes negado. La crisis interna en la OTAN es ineludible. La implicación directa en operaciones contra Rusia es ya un hecho público. Las familias de los agentes occidentales viven bajo miedo constante. La moral dentro de las agencias aliadas se tambalea, mientras sus líderes enfrentan una pregunta crucial. ¿Quién querrá arriesgarse cuando ni siquiera los despachos más seguros ofrecen protección? Reclutar nuevos oficiales se vuelve casi imposible. Domina el temor a convertirse en el próximo objetivo de una campaña de represalias que Rusia acaba de inaugurar. Putin lo advirtió hace más de 25 años. Eliminar incluso en el baño. Esa consigna se convierte ahora en política activa. Rusia lanza una operación sistemática para cazar a la cúpula del GUR y sus aliados, sin distinguir nacionalidad ni rango. Ya no hay refugio, ni búnkeres ni fronteras políticas ofrecen resguardo frente a la determinación rusa de igualar la letalidad de sus adversarios. Occidente queda expuesto. Los mismos gobiernos y medios que celebraban atentados contra altos mandos rusos protestan ahora cuando Moscú responde igual. Así, la narrativa de guerra justa pierde peso, y los ciudadanos empiezan a cuestionar las acciones y silencios de sus propios líderes. El margen de error es mínimo, un paso en falso, una baja inesperada, y la escalada militar directa podría volverse inevitable. El sistema de guerra encubierta, construido sobre la ilusión de control, se tambalea ante una nueva realidad. Nadie está a salvo. La pregunta es inevitable. ¿Qué lecciones aprenderán gobiernos, agencias y sociedades ante esta peligrosa transformación del conflicto? Mientras el mundo contiene la respiración, los protagonistas del conflicto deben decidir si pueden adaptarse a las nuevas reglas antes de que la siguiente jugada los supere. La historia no dará segundas oportunidades. ¿Puede alguna agencia operar como antes cuando la muerte acecha incluso en el búnker más profundo? La era en que los altos mandos de inteligencia gozaban de inmunidad ha quedado atrás. Ningún despacho ni refugio, por protegido que sea, garantiza seguridad bajo la nueva lógica de la guerra encubierta. Para los servicios secretos occidentales, el final de su zona de confort es innegable. Ya no solo arriesgan la vida los agentes en campo. Ahora, planificadores y estrategas sienten el peligro real, incluso tras puertas blindadas bajo tierra. Cada acción hostil desata represalias que pueden escalar fuera de control, arrastrando a civiles y multiplicando el sufrimiento. El ciclo de ataques y respuestas ya no reconoce fronteras claras ni roles protegidos. La línea entre combatiente y no combatiente se difumina peligrosamente. En este contexto, las reglas no escritas de la guerra encubierta se tambalean. Los antiguos límites éticos y normas tácitas pierden fuerza ante la urgencia de sobrevivir. La pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde se puede llegar antes de cruzar el umbral de lo intolerable? La moral de los equipos, las decisiones políticas y la opinión pública mundial sufren el impacto.
Los gobiernos deben justificar ante sus ciudadanos la muerte de altos oficiales y la exposición de agentes de élite, mientras el mundo observa con creciente inquietud la escalada. El costo de intervenir en operaciones hostiles se ha disparado. Lo que antes era un riesgo calculado, ahora es una apuesta existencial. Cada movimiento puede traer consecuencias letales e imprevisibles para individuos y estados. Ignorar esta nueva realidad sería un error fatal. Las víctimas pueden aumentar, la inestabilidad geopolítica alcanzar niveles jamás vistos y las reglas internacionales restantes quedar erosionadas para siempre. El ciclo de acción y reacción ha cruzado un umbral desconocido. El asesinato de Fanil Sarbarov y el ataque al búnker del GUR son solo el principio. El verdadero alcance de este nuevo conflicto apenas empieza a revelarse. Ahora que ningún despacho es invulnerable, ¿qué camino tomarías tú? ¿Responderías con más represalias o buscarías una nueva estrategia de contención? Esta decisión ya no es abstracta. La vida de líderes, la estabilidad global y la posibilidad de paz se debaten en cada movimiento. El asesinato del general Sarbarov y la devastadora represalia rusa en Kiev han roto las reglas no escritas. Por primera vez en décadas, las élites de inteligencia occidentales sienten en su propia piel la fragilidad que antes solo observaban en informes lejanos. La era de la inmunidad en los centros de mando ha terminado. Hoy nadie está seguro, sea ruso, ucraniano, francés o estadounidense. Rusia ha dejado atrás la contención y apuesta por la revancha directa. Ya no se trata de daños colaterales ni de objetivos menores. Ahora el blanco es la eliminación física de quienes diseñan la guerra en las sombras, sin distinguir nacionalidades ni rangos diplomáticos. El mensaje es claro. El costo de participar en este juego ha aumentado y las apuestas rozan el límite. Aquí surge la pregunta crucial. ¿Estamos entrando en una espiral infinita, donde cada golpe exige una respuesta más brutal? ¿O todavía hay espacio para reconstruir fronteras éticas y retomar la diplomacia antes de que la guerra secreta se transforme en una amenaza directa para la seguridad global? Lo que se juega va más allá de Rusia y Ucrania. Está en riesgo la percepción de seguridad internacional, el prestigio de los servicios de inteligencia occidentales y la estabilidad económica planetaria. Si la lógica de la revancha se impone, nadie podrá garantizar la vida de ningún dirigente. Pero si se apuesta por la contención, quizá aún quede una ventana, aunque sea mínima, para negociar. Ahora la decisión es tuya. ¿Crees que el ciclo de represalias es ya inevitable, o aún hay margen para frenar la escalada y dar paso a la diplomacia? Déjanos tu opinión en los comentarios y participa en el debate.